Ok. Como yo ya les había comentado, nosotros ya hemos visto algunas teorías, de acuerdo, las más importantes. Entre las más importantes que hemos visto juntos y que está en la plataforma por aquellas personas que de repente no han visto las clases teóricas, les recomiendo que revisen. Tenemos la clase teórica de estados financieros, de asientos contables, de ajustes y de balance constructivo. ¿De acuerdo? Y les subí una clase grabada de ratios. Les dije que por favor revisaran ratios, que es sumamente importante el tema de ratios. Y también les comenté que les voy a subir hoy, terminando la clase, un tema de costos, que también quiero que lo vean. Ahora, ¿qué es lo que viene en la primera PC? Todo, o sea, viene absolutamente todo, o sea, viene todo, estados, asientos, ajustes, balance constructivo, ratios financieros, costos, tienes que saber todo, excepto ecuación contable. Ecuación contable no entra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la calificada que fue presencial, ¿de acuerdo? Las calificadas presenciales, en tu caso tú vas a tener calificadas presenciales, no es tan difícil como las virtuales. Las virtuales ya vamos a hacer una que fue virtual, que es mucho más complicada, pero he visto que las presenciales, cuando ya a partir del ciclo 2022-2, que fue presencial todo, las calificadas, al menos la primera calificada no ha sido tan complicado en comparación a las calificadas virtuales. Entonces, vamos a hacer la que se tomó el ciclo verano, que fue la 2023-0, que fue presencial, que no me pareció nada complicado, pero acá hubo un pequeño detalle, ¿no? En este examen vino estados, o sea, vino, la primera pregunta que vale 10 puntos es asientos de ajuste, te dan un montón de asientos para que tú hagas y te piden realizar los asientos de operación o ajuste, preparar el balance constructivo considerando una tasa de impuesto a la renta del 29.5% y de reserva legal del 10%, balance constructivo. Te pedían elaborar el estado de situación financiera y te pedían calcular dos ratios, la liquidez ácida y el endeudamiento patrimonial. O sea, en una sola pregunta te pedían asientos de ajuste, balance constructivo, armar un estado financiero y calcular ratios, o sea, 4 temas. Luego, en la pregunta 2 es contabilidad de costos, que justamente este tema no lo he visto con ustedes, pero hoy le voy a subir una clase grabada que vino en este examen. En este examen es el único examen que ha venido costos. Casi nunca entra costos, por eso es importante que revisen la teoría de costos, que después de la clase se los voy a subir a la plataforma. Costos, 6 puntos. Y por último, una pregunta chiqui de depreciación que vale 4 puntos. Y con eso tenías 20, ¿de acuerdo? Y te daban un anexo de ratios, ¿no? Un anexo de ratios. Por si es que no te acordabas algún ratio, lo podías ver en el anexo. Pero ojo, te van a dar de repente las fórmulas, pero no te dan las interpretaciones. ¿Dónde puedo ver las interpretaciones? En tu resumen. Tienes que aprender cómo se interpreta cada transacción. Ratios financieros ha venido regularmente en los exámenes presenciales, así que les recomiendo que repasen los ratios financieros. Ok, entonces comenzamos porque el tiempo me va a ganar. Voy a comenzar por la primera pregunta. Para la primera pregunta, yo te he brindado una plantilla que es un anexo, ¿de acuerdo? Y justamente en el anexo tienes el balance, pero solamente el balance de sumas. Lo que yo voy a hacer también es calcular el balance de saldos rápidamente. Ya saben que si ustedes tienen el balance de sumas y quieren calcular el balance de saldos, es restar. Yo te recomiendo, Mía, que memorices las fórmulas porque no sé si te van a dar un anexo de fórmulas. Yo creería que sí te lo dan, pero igual tienes que memorizar por si acaso las fórmulas y las interpretaciones de los ratios financieros. Ahora sí, tú tienes los balances de sumas, ahora voy a hallar el balance de saldos. Siempre para hallar el balance de saldos hay que restar y ubicarnos en el mayor. El mayor es el debe, entonces restas. Lo mismo con los valores negociables, te ubicas en el mayor y restas. Y así vamos a hacer para cada una de las cuentas. Lo voy a hacer rápido para no demorarme.
Normalmente el balance de saldo siempre te lo dan, pero como en este ejercicio lo teníamos que calcular, que es sumamente fácil. Siempre te ubicas en el mayor y sacas la diferencia, mayor menos menor. Obviamente lo tienes que hacer a mano. Estas devoluciones y rebajas sobre ventas lo eliminas porque está vacío. Ya está. Ya estoy terminando de hallar los balances de saldos. Y simplemente con tu calculadora, porque tu examen es a mano, sumas. Sumas el debe y el haber y te debe de cuadrar. Entonces ya tienes el balance de sumas y el balance de saldos listos, que esto es un balance de comprobación. Una de las cosas que tienes que saber es que cuando te dan un balance, todo lo que esté en el balance es lo que ya se registró. O sea, todo lo que tú ves en el balance es lo que ya el contador hizo, ya lo registraron. Entonces vamos a comenzar por la pregunta 1, que son los asientos. Vamos a hacer aquí los asientos. Asientos, pregunta 1. Antes de leer, voy a esquematizar los asientos que voy a hacer. Asiento número 1, debe y haber. Para esto tienes que saber, obviamente, el tema de asientos contables, que fue la segunda clase, y ajustes, que fue la tercera clase. Básicamente, eso era la primera pregunta, saber hacer asientos. Listo, comenzamos. Dice, pregunta número 1. La empresa este verano, Ciapruebo SAC, se dedica a la comercialización de lentes de sol con protección UV. El contador de la empresa aún sigue de vacaciones por fiestas de fin de año y solo le ha dejado un balance constructivo con los balances de sumas y saldos, además de las transacciones por el año 2022 que se muestra a continuación. Solamente tienes 9 transacciones, así que comencemos. Vamos por la primera. Dice, los equipos fueron adquiridos el 1 de junio, obviamente el 1 de junio del 2022, y se considera un valor de rescate del 10% y una depreciación anual del 5%. Para la pregunta 1, lo que tú necesitas básicamente es depreciar. Lo primero que vas a hacer en una hoja borrador, voy a ir a mi hoja borrador aquí al costadito, este va a ser mi hoja borrador. Ya, toda esta parte va a ser mi hoja borrador. Entonces, la primera pregunta básicamente te están pidiendo depreciar. Lo primero que voy a hacer es depreciar los equipos. Voy a poner equipos. Y colocas el costo de los equipos. Como no me dan el valor del costo de los equipos, te vas al balance. Te vas al balance y buscas equipos, maquinaria y equipo, y puedes sacar del balance de sumas o el balance de saldos, me da igual, 750.000. Luego hallas el valor de rescate, que es el 10% de 750.000, y luego hallas la tasa de depreciación, que es del 5%. Una vez que tienes todos estos datos, puedes hallar la depreciación anual y la depreciación mensual. La depreciación anual, ¿cómo se registra? La depreciación anual se registra de esta manera. Colocas el costo menos el valor de rescate y todo eso por la tasa. Y el mensual sería el anual entre 12. Hasta ahí, ¿alguien se perdió por depreciar? Ok. Entonces, lo primero que tienes que hacer es depreciar. El balance de sumas, Fabiana, ya te lo daban en la plantilla. Lo único que hice fue el balance de saldos, pero el balance de sumas ya te lo daban. Ok, una vez que tú ya habías depreciado, ahora la pregunta es la siguiente. En esta pregunta número 1, ¿sabes qué es lo que me piden? Porque solamente me dan esa información, pero no sé qué es lo que me piden registrar. Yo asumiría que lo que me piden registrar es la depreciación, ¿cierto? Pero no sé por cuántos meses, si me piden por todo el 2022 o por algunos meses, porque acá el problema no me dice lo que hizo el contador. No me dice absolutamente nada, solamente me da la oración y listo. Entonces, yo ya tengo mis cálculos de la depreciación, pero ahora la pregunta es, ¿qué hago?
Entonces, para estos casos que tú no sabes qué hizo el contador, recurres a tu balance y buscas la cuenta de depreciación acumulada. Busca la cuenta de depreciación acumulada y si tú miras, la depreciación acumulada está registrado por 11.250. ¿Qué quiere decir? Se supone que tú habías comprado los equipos el 1 de junio del 2022 y a ti lo que te están pidiendo es por todo el año 2022, o sea, lo que tú tendrías que haber depreciado es del 1 de junio del 2022, que es lo que compraste, hasta el 31 de diciembre del 2022, o sea, tenías que haber depreciado por 7 meses. Este es el monto correcto, los 7 meses, de junio hasta diciembre. Y eso en dinero te sale 7 por el mensual, me sale 19.687. Y si tú vas a tu balance, se supone que la depreciación correcta, la que acabas de calcular, debía ser 19.687. Pero si tú vas a tu balance, en tu balance, el contador, ¿cuánto había registrado? 11.250. O sea, el contador registró la depreciación por 11.250. Y tú sabes por tu cálculo que el monto correcto debió ser 19.000. Entonces, ¿qué haces? Como el contador ya tiene registrado 11.250, entonces le falta cierta cantidad para llegar a los 19.000. Entonces registras el primer asiento de ajuste. Gasto por depreciación de equipos contra depreciación acumulada de equipos. Listo. Haces el asiento de depreciación, ese es porque te falta agregar más depreciación y sacas la diferencia. El monto correcto debió ser 19.687 menos lo que el contador había registrado, que fue 11.250. Sacas la diferencia y la diferencia sería tu asiento de ajuste. Eso es lo que le faltó al contador registrar para llegar a los 19.687, que era el monto correcto. Y fin del primer asiento de ajuste por la número 1. Preguntas. ¿Dudas por la 1 para pasar a la 2? Esto es tema de depreciación, nada más, que lo hemos visto cuando vimos la teoría de ajustes. Así que chequea ahí tu resumen, ajustes. Ok, voy a la 2. El asiento 2 también lo hemos revisado. Vamos a ver el asiento número 2. La 2 dice, en octubre la empresa cobró 2.000 soles por una cuenta provisionada el año anterior. O sea, estás cobrando 2.000 soles de una cuenta que has provisionado el año pasado, el año anterior, y no se había realizado ningún registro correspondiente a este cobro. O sea, el problema te dice que el contador no ha registrado el cobro de esta cuenta provisionada en años pasados. Para la número 2, tú también tienes un resumen, que también lo vimos en ajustes. ¿Cómo es el asiento? Eso es memoria. ¿Cómo es el asiento cuando tú cobras una cuenta provisionada en años pasados? Mira tu resumen. Cuando yo quiero registrar el cobro de una cuenta provisionada en años pasados, el asiento es así. Lo tienes en tu resumen. Es efectivo contra cuenta por cobrar a comerciales, primero cobro. Y luego no te olvides de hacer el otro asiento, 2.1, que es estimación de cobranza dudosa contra ingreso por recupero de cuenta. Gina, ¿qué es este asiento? Tu teoría. Así es como se cobra, esos son los dos asientos que tienes que hacer cuando cobras una cuenta provisionada en años pasados. Ese tema lo expliqué en la teoría de ajustes. Y listo, y colocas los 2.000 soles que el contador no registró. Y fin del asiento de ajuste número 2. ¿Preguntas por la 2? Ok, paso a la 3.
Asiento de ajuste número 3. Ay. Dice, en febrero, un cliente nos compró lentes para la temporada de verano, perdón, y a los pocos días devolvió 15 unidades vendidas al crédito a 350 soles cada uno, con una rebaja del 10%. La empresa no registró transacción alguna. O sea, te están diciendo que el contador no registró la devolución de esta venta. Entonces tú lo registras, colocas en el debe, devolución y rebaja sobre venta, porque así se registra una devolución y rebaja sobre venta en el debe, y vas a registrar las 15 unidades que te han devuelto por 350 soles cada uno, pero esta devolución viene acompañada de una rebaja que también expliqué en el tema de ajustes. Cuando un cliente te devuelve mercadería y hay una rebaja, entonces a esta devolución le tienes que restar, a esta devolución que te sale 5.250, le tienes que restar el 10% de los 5.250. Le restas el 10% que es la rebaja. O sea, sería la devolución que te salía 5.250 menos su 10% de esa cantidad. Y eso sería tu devolución y rebaja sobre venta. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro? Una devolución y rebaja sobre venta tiene 3 posibilidades de cuadre. Puede ser contra efectivo, contra anticipo al cliente o contra cuentas por cobrar a comerciales. En este caso, por lógica, ¿qué vas a utilizar? Si tú lo vendiste al crédito y te están devolviendo esa venta al crédito, lo más lógico es que bajes ¿qué cosa? El crédito. Voy a bajar el crédito y sería cuentas por cobrar a comerciales. Eso sería lo más lógico. Si tú le vendiste al crédito, como dice el problema, y te están devolviendo, lo más lógico es que le bajes su crédito. Y ahí lo tienes. Y fin del asiento número 3. Preguntas por la 3. Ok, no hay preguntas. Paso a la 4. Dice, documentos confirman que el único vehículo adquirido en el año fue 70.000 soles el 30 de marzo del 2022 y fue vendido por 65.000 soles al contado el 31 de diciembre. No hay rastros en la contabilidad de esta venta, o sea que el contador no ha registrado la venta, no hay rastros de la venta. Y este activo fijo se deprecia a una tasa del 12.5% anual con un valor del salvamento del 5%. En la número 4 te están hablando de una venta de un activo fijo. También lo hemos visto en el tema de ajustes. ¿Cómo se registra una venta de activo fijo? Vamos a ver. Voy a colocar por acá, pregunta 4. Venta de activo fijo. Cuando tú vendes un activo fijo, esta es una pregunta clave para tu examen. Tienes que saber vender activos fijos porque te va a venir. Cuando tú vendes un activo fijo, siempre hay que aplicar, si tú has repasado tu teoría, porque todo depende qué tanto te acuerdes la teoría, toda venta de activo fijo tiene 2 pasos. El paso 1 es registrar la depreciación hasta la fecha de venta. Ahora, el problema no me dice si se ha depreciado o no, no me dice, solamente me da la información, pero no me dice si ya se depreció o no. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es sacar mis cálculos, voy a colocar vehículo y voy a colocar el costo del vehículo, que es 70.000 soles. Voy a colocar el valor de rescate, que es valor del salvamento, que es el 5% de 70.000, y la tasa, que es 12.5%. Vamos a sacar los datos, vamos a sacar la depreciación anual y la depreciación mensual. La anual sería costo menos valor de rescate por la tasa y la mensual sería la anual entre 12. Hasta ahí, ¿alguien se perdió por la depreciación por el cálculo que acabo de hacer?
Solamente estoy calculando la depreciación anual y mensual del vehículo. Una vez que ya tienes tu cálculo, ahora me pregunto, ¿lo habrán depreciado? No lo sé porque a mí no me dicen si lo ha depreciado o no. Entonces me voy a mi balance y busca la palabra depreciación acumulada del vehículo. Si tienes depreciación acumulada del vehículo es que de repente lo han depreciado. ¿Hay depreciación acumulada del vehículo? No, solo hay vehículo, pero no hay la depreciación acumulada. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco han depreciado. Entonces, como no encuentro en mi balance la cuenta de depreciación acumulada, entonces tengo que depreciar. ¿Cuándo compré el vehículo lo compré según el problema el 30 de marzo del 2022 y yo lo tengo que depreciar desde el 30 de marzo del 2022 hasta la fecha que lo he vendido. ¿Cuándo lo vendí? 31 de diciembre del 2022. O sea, ¿cuántos meses tengo que depreciar el vehículo? Cuenta. Si tú comienzas el 30 de marzo, cuidado, no cuentes marzo porque es 30. No se cuenta marzo, entonces cuentas desde abril. De abril a diciembre hay 9 meses, si no me equivoco. A ver, voy a contar. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, 9 meses. Listo, entonces, Gina, hay que depreciar por 9 meses. Entonces, mi primer asiento por esta venta de activo fijo, como el contador no lo registró, voy a registrar la depreciación. Gasto por depreciación del vehículo contra depreciación acumulada del vehículo. Estoy haciendo, vuelvo a repetir, este primer paso porque el contador no lo ha registrado. Si el contador lo hubiera registrado, no hago el primer paso. En este caso, como hemos visto en el balance constructivo que no había depreciación acumulada del vehículo, se asume que el contador no lo había registrado. Por ende, yo lo estoy registrando. Listo, ya tengo el paso 1. La depreciación hasta la fecha de venta. Y ahora tengo que vender. Siguiente paso, 4.2. La venta. Cuando tú vendes un activo fijo, hay una estructura en el asiento, que también está en tu resumen de ajustes. Primero pregúntate, una vez que ya depreciaste hasta la fecha de venta, ahora tienes que hacer el asiento de venta del vehículo. Primero pregúntate, ¿lo vendí al contado o al crédito? Dice que fue vendido por 65.000 soles al contado, entonces sube mi efectivo por 65.000 soles porque fue al contado. Luego, una vez que ya sabes que fue al contado, debajo tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de este vehículo, toda. Entonces, eliminando toda la depreciación acumulada del vehículo que estoy vendiendo. Para eliminar toda la depreciación acumulada del vehículo que estás vendiendo, tienes que tomar desde la fecha que compraste, que en este caso lo compraste el 30 de marzo del 2022, hasta la fecha que lo vendiste, que fue 31 de diciembre del 2022. Tienes que eliminar todo ese periodo, que oh casualidad es el mismo que el de arriba. Oh casualidad. Entonces, 9 meses. Del 30 de marzo que yo lo compré hasta el 31 de diciembre, ha pasado 9 meses y hay que eliminar esos 9 meses. Igual, 9 por el mensual. Listo, eliminaste toda la depreciación acumulada del vehículo, lo eliminas. Dejas un espacio porque no sabes si tienes ganancia o pérdida y en el haber eliminas el vehículo. Eliminas el vehículo al costo que es 70.000. Entonces, al ojo, ¿qué tienes? Una ganancia. ¿Cómo sabes que hay una ganancia? Porque para que me cuadre este asiento me falta colocar un número en el haber. Y sumas. El debe, que suma el mayor, menos el haber. ¿Cuánto me falta cuadrar? 1.234. Y como me salió en el haber, es un ingreso por venta de vehículo. Si te hubiese salido en el debe, es una pérdida. En este caso, la diferencia para que me cuadre el asiento 4.1 tuvo que ser en el haber. Y así terminas los dos asientos de ajuste en la pregunta número 4. Preguntas por la 4.
Estos pasos, por si es que no recordabas, está en tu resumen de ajustes de venta de activo fijo. O sea, todo hasta el momento, lo que estamos viendo en este examen, todo lo hemos visto en la teoría, todo. Solamente tienes que saber como que los pasos, los asientos tipos, básicamente. Ok, pasamos a la 5. La 5 es otra cuenta también que lo hemos revisado juntos. Vamos a ir a la 5, que es un préstamo. Dice, el 1 de noviembre, Interbank desembolsa a favor de la empresa un préstamo de 50.000 soles por un plazo de 8 meses. Te están hablando de un préstamo, ¿de acuerdo? Se paga en cuotas iguales mensualmente a partir de diciembre. Se ha confirmado que la compañía ha registrado erróneamente una cifra menor por 28.250 y no ha registrado el pago de cuotas. O sea, ¿qué es lo que te están diciendo en la pregunta 5? Que el banco nos prestó dinero por 50.000 por 8 meses, ¿de acuerdo? O sea, la pregunta 5 es de un préstamo por pagar. Si tú revisas la teoría de ajustes del préstamo por pagar, el préstamo por pagar tiene 3 pasos, ¿ok? Ahora, nos están diciendo que el contador, en vez de registrar el préstamo por 50.000, el contador lo registró por 28.250 y lo puedes ver en el balance. Si tú vas al préstamo por pagar, el contador, el préstamo lo registró por 28.250. Y el monto correcto, obviamente, no es 28.000, es 50.000. Entonces voy a hacer el primer asiento de ajuste. Voy a arreglar el asiento del préstamo que hizo el contador. Primer asiento de ajuste, el asiento del préstamo. En este caso, como el contador registró 28.250 de préstamo, pero realmente debió ser 50.000, vamos a aumentar el préstamo. Y el asiento sería así. Préstamo por pagar en el haber para aumentar y sube mi efectivo. Ese es el asiento del préstamo. Ahora, ¿por cuánto lo vas a aumentar? El monto correcto debió ser 50.000, pero el contador solo registró 28.250. Entonces voy a registrar la diferencia. O sea, 21.750. Eso le falta al contador para llegar a los 50.000. Entonces tú lo registras. Así te queda el primer asiento del préstamo. En vez que el contador haya colocado 50.000, colocó 28.250. Entonces, tú haces de nuevo el asiento del préstamo, pero colocando lo que falta para llegar a los 50.000. ¿Cuánto le falta al contador? 21.750. Hasta aquí, pregunta por el primer asiento del préstamo. Ok, pero todavía no termino, porque además que el contador se había equivocado en registrar el préstamo, el problema te dice que no se ha registrado el pago alguno del préstamo, o sea, no se registró el pago de cuotas. Entonces, tu chamba es registrarlo. Asiento número 2, registrar el pago de cuotas. Si tú revisas tu resumen, ¿cómo es el asiento cuando tú pagas cuotas de un préstamo? El asiento es así. Baja tu préstamo por pagar y baja tu efectivo. Ese es el asiento del pago de cuotas de un préstamo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cuotas voy a pagar? Y para eso necesitas sacar la cuota mensual. Para hallar la cuota mensual tienes que dividir los 50.000 soles que te prestaste entre los 8 meses. O sea, 6.250. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas cuotas pagas? El problema te dice, el préstamo comenzó el 1 de noviembre, pero las cuotas dice que se pagan mensualmente a partir de diciembre. O sea, como yo estoy trabajando hasta el 31 de diciembre, solamente voy a pagar una cuota, del 1 de diciembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea, ¿cuántas cuotas vas a pagar? Solo una. Solo diciembre, porque el problema me dice que lo pago a partir de diciembre. Entonces, como voy a pagar solo una cuota, sería 6.250 por 1. Y así terminas el asiento número 5.
Y esos serían los 2 asientos por la número 5. ¿Dudas por la 5? Para pasar a la 6. Ok, paso a la 6. 1 de noviembre. A ver, voy a leer la 6. ¿Qué dice la número 6? Dice, el 1 de noviembre, el préstamo de Security Bank genera intereses mensuales, o sea, te están hablando de gastos por intereses, generan intereses mensuales por 240 soles, que se pagan al inicio de cada mes a partir del 1 de diciembre. O sea, lo que te están pidiendo en la número 6 es registrar los intereses. Ahora, como en este ejercicio no me dice si el contador lo ha registrado o no, te vas al balance y busca gastos por intereses. Si hay gastos por intereses, de repente sí lo ha registrado. ¿Hay gastos por intereses? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la transacción número 6 el contador no lo ha registrado. Entonces, tu chamba es registrarlo. ¿Cómo se registra un gasto por interés? También lo he visto con ustedes en la teoría. Todo gasto por interés siempre va en el debe porque los gastos aumentan en el debe. Colocas gasto por interés. Y para saber el monto de los gastos por intereses, vamos a colocar así. Pregunta 6, registro de intereses. Para registrar un gasto por interés, lo primero que tienes que tener es el gasto mensual. Y justamente en este ejercicio ya te dan el gasto mensual, que es 240 soles. Ya te dan el gasto mensual. Y ahora lo que tienes que averiguar es cuántos meses de gasto vas a registrar. Esa es la pregunta. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para saber cuántos meses de gasto vas a registrar, tienes que colocarte la fecha de inicio, cuando comenzó 1 de noviembre, hasta la fecha que te piden, que es 31 de diciembre del 2022. O sea, ¿cuántos meses de gasto vas a registrar? 2 meses, todo noviembre y todo diciembre. Siempre cuando quieres averiguar, sea el gasto que sea, y quieres averiguar cuántos meses de gasto debes de registrar, tienes que tomar fecha de inicio hasta la fecha que te piden tus estados. En este caso, 2 meses. Entonces, mi gasto por interés va a ser 2 por el mensual. Listo. Una vez que ya registraste los 2 meses de gasto, que es desde noviembre hasta diciembre, ahora te preguntas, de estos 2 meses de gasto que ya registré, ¿cuánto pago? Y para eso vuelves a leer la transacción. Dice que se paga a partir de diciembre, o sea, de estos 2 meses que yo registré de gasto, que es desde noviembre hasta diciembre, el problema me dice que solo pago el mes de diciembre, o sea, solo pago un mes. Baja mi efectivo por un mes. Y el otro mes que no pagas se llama interés por pagar. Y así te quedaría el asiento número 6. Preguntas por la 6. ¿No? Ok, paso a la 7. Transacción número 7. Dice, se detectó la omisión del registro de una donación de mercadería recibida el 30 de julio por 25.500 soles. O sea, el contador no registró una donación de mercadería recibida. Entonces, si el contador no registró una donación de mercadería recibida, tu chamba es registrarlo. ¿Y cómo se registra? Es un asiento. ¿Cómo es el asiento cuando recibes mercadería? Sube tu mercadería y en el haber colocas ingreso por donación de mercadería. Listo. Ahí está tu asiento de una donación recibida de mercadería por 25.500. Listo. Y así terminas la transacción número 7. ¿Dudas por la 7?
Ok, voy a pasar a la 8, penúltima transacción, 8. ¿Qué dice la transacción 8? Dice, el 1 de septiembre se pagó prima de otro contrato de seguro por 22.750 soles que dura 5 meses y tiene una cobertura de hasta 50.000 soles por daño. Si tú pagas un seguro por 5 meses, te están hablando de un seguro pagado por adelantado. Y eso también lo tienes en tu resumen de ajustes. ¿Cuántos pasos tiene un seguro pagado por adelantado? Vamos a ver. Pregunta 8. La pregunta 8 te están hablando de un seguro pagado por adelantado. Y tienes que recordar lo siguiente, que el seguro pagado por adelantado, tiene particularmente 2 pasos. El paso 1 es registrar el pago del seguro. Y para eso hay que ver, porque yo no sé si el contador ya registró el pago. Como el problema no me dice nada, tengo que averiguarlo. Y para eso me voy a mi balance. Te vas a tu balance y busca si el contador ya registró el seguro pagado por adelantado por 22.750. Busca. ¿Tienes alguna cuenta llamada seguro pagado por adelantado? No. Entonces, Gina, eso quiere decir que no lo registró. No ha registrado nada de eso. Si no registró el pago, menos va a registrar el gasto. Entonces, el paso 1 no lo ha registrado. Como no ha registrado el pago, tú lo registras. ¿Cuánto es el monto que se pagó? 22.750 por 5 meses. Así que regístralo porque el contador no lo hizo. Sería seguro pagado por adelantado contra efectivo. Ese es el asiento del primer paso por los 22.750. Listo. Ya registraste el pago del seguro. ¿Y ahora qué viene? El gasto. Una vez que ya registraste el pago, por teoría, tiene un segundo asiento que es el gasto. Y registramos acá el paso 2. Registrar el gasto por seguro. Y para esto necesitas el gasto mensual. Primero, siempre que registres un gasto, siempre necesitas el gasto mensual. Y para hallar el gasto mensual hay que dividir el monto que tú pagaste entre la cantidad de meses que fueron 5. Una vez que ya tienes el gasto mensual, ahora tienes que preguntarte cuántos meses de gasto hay que registrar. Y para eso tienes que tomar fecha de inicio. Siempre en un gasto se toma fecha de inicio hasta la fecha que te piden elaborar tus estados. ¿Cuántos meses? La fecha de inicio fue el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 que me piden. ¿Cuántos meses ha pasado? Hay que contar. Todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses. Entonces voy a registrar 4 meses de gasto. Sería gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado. ¿Por cuánto? Por 4 meses. 4 por el mensual. Y así te quedaría los 2 asientos de un seguro pagado por adelantado. Y eso sería tu asiento de ajuste, lo que el contador se olvidó de registrar. Preguntas por la 8 para pasar a la última, que es la 9. Ok, pregunta 9. La pregunta 9 te dice, ¿no? El inventario final de la mercadería asciende a 80.000 soles. Ya lo he visto con ustedes también en el tema de ajustes. Si a ustedes les piden que el inventario final de mercadería asciende a 80.000 soles, ¿qué es lo que tienes que hacer? El asiento del costo de venta. Y en su resumen de ajustes también te expliqué cómo se hace el asiento del costo de venta. ¿Cómo se hace el asiento del costo de venta? Primero esquematiza el asiento.
Si tú miras en tu resumen, el asiento del costo de venta es así. Costo de venta en el debe, debajo viene devoluciones y rebajas sobre compra. Dejas un espacio para la mercadería y en el haber colocas compras, fletes y seguros sobre compra y otros gastos sobre compra. ¿Listo? Y ahora completar. Las devoluciones y rebajas sobre compra lo tienes que sacar de tu balance. Buscas devoluciones y rebajas sobre compra. Aquí está. 5.900. Listo. Compras. Vas a tu balance y buscas compras. Compras, 745.000. No le sumo nada más porque en los ajustes que hemos hecho no hemos usado la palabra compras. Fletes y seguros sobre compra, lo mismo. En los ajustes no hay fletes y seguros sobre compra, pero sí en el balance, así que en el balance lo sacas, 9.800. Y otros gastos sobre compra. Para este ejercicio, otros gastos sobre compra no hay. Si tú buscas en tu balance, no hay otros gastos sobre compra. Entonces, ya tienes esos datos, ahora tienes que calcular el costo de venta. Y ahora, ¿cómo se calcula el costo de venta? Con la fórmula que también te expliqué en tu resumen. Me dan unos segundos, por favor. Ahorita calculo el costo de venta. Listo. Entonces vamos a calcular el costo de venta. Lo voy a hacer aquí en mi borrador. Pregunta 9. Calculando el costo de venta. Listo, para calcular el costo de venta, ¿de acuerdo? Para que tú puedas calcular el costo de venta, tú necesitas la fórmula. Primero, el inventario inicial de mercadería. Como en este ejercicio no te dan el inventario inicial de mercadería, tú sabes que si tienes un balance, lo puedes calcular con el balance, que también hay fórmulas. Tienes balance de sumas y balance de saldos. Yo me voy por lo más fácil, el balance de sumas. Para calcular el inventario inicial de mercadería mediante un balance de sumas, tienes que jalar la cuenta mercadería que está en el debe y a eso le tienes que restar algún ingreso por donación de mercadería que tengas en el balance de sumas. ¿Tienes algún ingreso? No. Cero. Entonces, mi inventario inicial de mercadería es 271.900. Luego hallas las compras netas. Para hallar las compras netas tienes que usar todas las compras de tu problema, sumar los fletes y seguros sobre compra y restar las devoluciones y rebajas sobre compra. Listo. Y ahí tienes las compras netas, que también es fórmula. Y por último, el inventario final de mercadería. Para hallar el inventario final de mercadería necesitas el inventario final que te da el ejercicio, que es 80.000. A eso le sumas todo lo relacionado a pérdidas o robos de mercadería. Es decir, si tú te vas al balance, no vas a encontrar ni pérdida ni robo. Entonces, también puedes sumar de tus ajustes, y en tus ajustes tampoco hay pérdidas y robo. Entonces, no hay pérdidas ni robos de mercadería, o sea, cero. Más, luego tienes que sumar todas las donaciones otorgadas de mercadería. Si tú vas al balance, no vas a encontrar donaciones otorgadas ni tampoco en tus asientos de ajuste, entonces cero. Y luego le tienes que restar el ingreso por donación de mercadería. En tu balance no hay ingreso por donación de mercadería, pero sí tienes en tus ajustes. Entonces jalas lo de tu ajuste, que fue el asiento 7. Jalas el ingreso que tenías en el asiento 7 de 25.500. O sea, cuando tú hayas el inventario final, no necesariamente lo tienes que sacar solo del balance, también de tus ajustes. Y ahí lo tienes. Y ahora voy a sumar y voy a calcular el costo de venta.
Ok, una vez que ya calculaste todo esto, vamos a hallar el costo de venta de manera directa. Sería inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final. Ya lo tienes. Y por último, la mercadería. ¿Dónde cuadrarías la mercadería? En el menor. ¿Dónde suma el menor? Al ojo en el haber. Y sumas el debe menos el haber. Y ahí está tu mercadería. Y ahí tienes los 9 asientos de ajuste que tenías que hacer para esta pregunta. Pero todavía no terminamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? O sea, queda claro, y es lo que necesito que quede claro. Tiene que quedar claro que si tú no sabes hacer asientos, vas a estar perdido o perdida para todo lo demás. Por eso les dije que es importante el tema de asientos y ajustes, importantísimo. Entonces, repasa, tienes todavía tiempo, tienes una semana como para recordar cómo se hacen los asientos, cómo se hacen los ajustes, si por ahí no recuerdas. Porque esto es básico, o sea, si no sabes hacer asientos, créeme que no vas a poder rendir un buen examen. Listo, y ahora sí, ya tengo los asientos, ahora sí me voy a apresurar. ¿Por qué? Porque ya tengo la primera parte de registrar los asientos de operación, ya lo tengo, y ahora tengo que hacer el balance constructivo. Y para eso voy a agrandar mi Excel. Y voy a hacer al toque el balance constructivo. Una vez que tú ya tienes los asientos de ajustes, ya está todos tus asientos de ajuste, ahora tienes que pasarlo al balance. Vamos a la columna de ajustes. Tú sabes que un balance constructivo tiene estas características de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a colocar todos mis ajustes en la columna de ajustes. Por ejemplo, gasto por depreciación de equipo. Como no hay, lo agrego. Listo. En el debe. Contra depreciación acumulada de equipo, que lo tengo en el haber. A 101 terminado. A 102, efectivo en el debe de ajustes, contra cuentas por cobrar a comerciales en el haber. Listo. Luego, 2.1, estimación de cobranza dudosa en el debe, que es la provisión para incobrables, lo voy a colocar en el debe. Contra ingreso por recupero de cuenta, que no hay, entonces lo agrego. Ingreso por recupero de cuenta. En el haber. Luego, a 103, devolución y rebaja sobre venta. No hay, lo agrego. Y lo colocas en el debe. Contra cuentas por cobrar a comerciales y lo colocas en el haber. Listo, ya terminé la 3. La 4, gasto por depreciación de vehículo, no hay, lo agregas. Y lo colocas en el debe. Contra depreciación acumulada del vehículo, que tampoco hay, lo agregas. Listo. 4.1, efectivo en el debe. Entonces, efectivo es caja bancos, en el debe lo sumas más el efectivo en el debe. Luego, depreciación acumulada del vehículo, también en el debe. Luego tienes ingreso por venta de vehículo, que no hay, así que lo pongo por acá, ingreso de venta de vehículo en el haber. Contra vehículo, también en el haber, que sí lo tengo aquí arriba. Lo estoy haciendo rápido para no demorarme mucho. Solamente es pasar las cuentas. Luego, a 105, efectivo en el debe, entonces dentro del debe del efectivo le sumas el efectivo. Y préstamo por pagar en el haber. Préstamo por pagar en el haber.
Listo. 5.1. Préstamo por pagar en el debe. Préstamo por pagar en el debe. Aquí. Contra efectivo en el haber. Listo. Pasemos a la 6. Gasto por intereses en el debe. Chequea si tienes gasto por interés. ¿Tienes gasto por interés? No. Entonces lo agregas. Gasto por interés. Y lo colocas en el debe. Contra efectivo en el haber más el efectivo en el haber y el interés por pagar. ¿Tienes interés por pagar? No. Entonces lo agregas. Listo. Luego la 7. Mercadería en el debe. Mercadería en el debe. Aquí. Contra ingreso por donación de mercadería que no hay, lo agregas. Listo. A 108. Seguro pagado por adelantado. Buscas. ¿Hay seguro pagado por adelantado? No, lo agregas. Seguro pagado por adelantado. 22.750 contra el efectivo en el haber. Luego tienes gasto por seguro que tampoco hay, entonces lo agregas y lo colocas en el debe. Contra seguro pagado por adelantado en el haber. Listo. Voy a añadir más columnas. Perdón, más celdas porque me va a faltar espacio. ¿Qué más me falta? Y me falta el último. Ya terminé con la 8, ahora me falta la 9. Costo de venta en el debe, no hay, lo agrego. Luego, devolución y rebaja sobre compra, que lo tengo por aquí en el debe. Luego, mercadería en el haber. Luego, compras en el haber. Compras en el haber aquí. Y luego, fletes y seguro sobre compra. Fletes y seguro sobre compra también en el haber. Listo. Y ahora vamos a poner subtotal. Vamos a sumar y nos tiene que cuadrar. Si no nos cuadra, no podemos avanzar. Igual suma. Y sumamos toda la columna de los ajustes. ¿Te cuadró o no? Sí. Una vez que ya tienes los ajustes, ahora tienes que hallar los saldos ajustados. Para poder hallar los saldos ajustados, como te expliqué en la última clase teórica del balance constructivo, para hallar los saldos ajustados solamente te debes de centrar en balance de saldos y ajustes. Así que el balance de sumas no me interesa, lo voy a ocultar. Solamente concéntrate en estas dos columnas. Siempre ubícate en el mayor. Por ejemplo, efectivo, caja, banco. ¿Dónde está el mayor? En el debe. Te ubicas en el debe y sumas. Todo lo que está en el debe se suma y todo lo que está en el haber se resta. Y así vas a hacer para cada una de las cuentas. Valores negociables. Como solo hay un número, copias el mismo número. Cuentas por cobrar. Te ubicas en el mayor y restas. Debe menos haber. Provisión para incobrables. ¿Dónde está el mayor? En el haber. Te ubicas en el haber y sumas. Haber más haber, menos debe. Mercadería. Debe más debe, menos haber. Préstamo por pagar. Ubícate en el mayor, en el haber. Te vas al haber y sumas. Haber más haber, menos debe. Vehículo. 0. Maquinaria y equipo, 750.000. Depreciación acumulada, ambos están en el haber, entonces los sumas en el haber. Cuenta por pagar en el haber. Todo en el haber hasta los 2 millones.
Compra, 0. Debe menos haber te da 0. Lo mismo que los fletes sobre compra y las devoluciones sobre compra. Todo esto te da 0. Si tú restas, te va a dar 0. Descuento por pronto pago está en el haber. Gasto por sueldo en el debe. Gasto por LAT en el debe y gastos diversos en el debe. Los totales no se coloca. Y luego pasas todo lo que está de aquí para abajo. Esto está en el debe, esto está en el haber, debe, debe, esto te sale 0, esto en el haber, debe, haber, haber. Esto, por ejemplo, hay dos números, te ubicas en el mayor y sacas la diferencia. Listo. Le voy a poner todo en negrito. Ya está. Y ahora sumas el debe y el haber y también te debe de salir lo mismo. ¿Te sale lo mismo? No, sí. Y ya tienes los saldos ajustados. Una vez que ya hallaste los saldos ajustados, el balance de saldos y ajustes ya no te interesa. Solamente ahora te concentras en los saldos ajustados. ¿Qué viene después? Una vez que ya tienes los saldos ajustados, ahora lo tienes que clasificar. Lo vas a clasificar. ¿Cómo se clasifica? Súper fácil. Cada una de estas cuentas que tú ves aquí va a pertenecer al estado de resultados si es un ingreso o gasto, va a pertenecer a resultados acumulados si se trata de una cuenta de resultados acumulados o va a pertenecer al estado de situación financiera. Para eso, tú previamente ya tienes que saber los estados financieros. Comenzamos, lo voy a hacer rapidísimo. Caja Banco, estado de situación financiera. Valores negociables también pertenece a ese estado. Cuentas por cobrar también. Provisión también. Mercadería también. Copias en la misma posición. Préstamo por pagar también. Estado de situación financiera. Maquinaria y equipo también. Depreciación acumulada también. Cuentas por pagar a comerciales también. La otra cuenta por pagar también. Capital social también pertenece al estado de situación financiera. La reserva legal también. Ahora, utilidades retenidas. Las utilidades retenidas es una cuenta del patrimonio. Por ende, como es una cuenta del patrimonio, por ende pertenece al estado de situación financiera. Sin embargo, como hay una cuenta, hay una columna que es resultado acumulado es igual que utilidad retenida. Entonces, cuando tú tengas una cuenta llamada utilidad retenida o resultado acumulado, va en esa columna. Ya está. Luego, ventas brutas. Las ventas brutas son ingresos, entonces va en el estado de resultado. Descuento por pronto pago es un ingreso. Gasto va en el estado de resultados. Luego, gasto por depreciación, también estado de resultados. Ingreso, estado de resultados. Devolución y rebaja sobre venta, estado de resultados. Gasto por depreciación de vehículo, estado de resultados. Ingreso, estado de resultados. Gasto por interés, estado de resultados. ¿Qué más? Interés por pagar. Interés por pagar es un pasivo, va en el estado de situación financiera. Ingreso por donación de mercadería va en el estado de resultados. Seguro pagado por adelantado es un activo, va en el estado de situación financiera. Gasto por seguro va en el estado de resultados y el costo de venta también es un gasto, va en el estado de resultados. Y así es como terminaste de clasificar todas las cuentas. Y ahora sí, lo ocultas. Los saldos ajustados, una vez que ya lo clasificaste, los saldos ajustados ya no te interesan. Y ahora te quedas con estas tres últimas columnas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Listo. Ahora vas a sumar el estado de resultados. Igual suma y sumas todo el estado de resultados.
Y te vas a dar cuenta que este estado de resultados te da una ganancia. ¿Por qué te da una ganancia? Porque el haber es mayor al debe. Recuerda que en un estado de resultados todo lo que está en el haber es ingreso, o sea, tienes más ingresos que gastos. Entonces, este balance constructivo te da una ganancia. Y como este balance constructivo te da una ganancia, ya sabes que aquí debajo hay que colocar ciertas cosas que tienes que memorizar. Una vez que sumes tu estado de resultado y sabes que hay una ganancia porque tienes más ingresos que gasto, viene todo lo siguiente. Primero, utilidad antes de impuesto. En el mayor, sacas la diferencia. Ingresos menos gastos te da la utilidad antes de impuesto. Una vez que ya tienes la utilidad antes de impuesto, viene el impuesto a la renta. El impuesto a la renta siempre va en el debe del estado de resultados y sacas 29.5% por el UAI. Una vez que ya tienes el impuesto a la renta debajo, coloca tributo por pagar. Como no tienes una cuenta acá arriba llamada tributo por pagar, entonces lo agregas aquí debajo, tributo por pagar. Y lo colocas en el haber del estado de situación financiera. Y finalmente, como te da una ganancia, viene la utilidad neta. ¿Cómo se saca la utilidad neta? La utilidad neta siempre es en el debe del estado de resultados y restas UAI menos el impuesto a la renta. Y su contraparte, una vez que hayas colocado en el debe del estado de resultados, su contraparte es el haber de resultados acumulados. Listo. Y eso es todo lo que tienes que haber agregado para hallar el estado de resultados. Sumas el subtotal y dice subtotal anterior más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Y ya te cuadró el estado de resultados. Ya sabes que la utilidad antes de impuesto no se suma, es un número invisible. Y ya tienes la primera columna cuadrada, que es el estado de resultados. Una vez que ya cuadraste el estado de resultados, tienes que cuadrar resultados acumulados. Y en este caso, para cuadrar resultados acumulados, siempre hay tres cuentas, que es capitalización, reserva legal del periodo y dividendos. Como en este ejercicio no hay ni capitalización ni dividendos, entonces solamente agrega la reserva legal del periodo. No agrego las otras dos cuentas de capitalización ni dividendos porque en este problema no me lo dan como dato. Entonces solamente registra la reserva legal del periodo. ¿Cómo se registra la reserva legal del periodo? Colocas en el debe de resultados acumulados y sacas el 10% de la utilidad neta. Y esto, su contraparte, es el haber del estado de situación financiera, pero como acá arriba tienes una cuenta de reserva legal, a estos 12.000 soles súmale la reserva legal del periodo. Aquí arriba. Y una vez que ya calculaste la reserva legal del periodo y ya lo cuadraste, nunca te olvides que tienes que hallar el tope. ¿Qué tope? El tope de la reserva legal es el 20% del total del capital social. Y tienes que recordar que tu total de reserva legal que te sale 79.528 no puedes superar a tu tope. ¿Supera tu tope? No, perfecto. Entonces, continúo. Una vez que ya registraste la reserva legal del periodo, colocas un subtotal y sumas. Sumas todo el debe de resultados acumulados, sumas todo el debe y sumas todo el haber. Como no te cuadra, por último viene el saldo final de resultados acumulados. Y lo colocas en el menor. Lo ubicas en el menor y restas mayor menos menor. Y si esto lo colocaste en el debe, su contraparte va en el haber, pero como tienes una cuenta llamada utilidades retenidas o resultados acumulados, que es lo mismo, entonces lo cuadras aquí arriba. Y listo. Y finalmente colocas el último subtotal y sumas.
Subtotal anterior más lo que acabas de agregar. Ya te cuadró resultados acumulados. Ahora, por último, para terminar con el balance constructivo, me tiene que cuadrar el estado de situación financiera. Igual, sumas y sumas toda la columna. Y así es como se termina este balance constructivo. Lo muestras, obviamente, porque yo tengo Excel, y así te quedaría. Le voy a bajar un poquito de zoom. Ahí está. Todo cuadrado. Tanto balance de sumas, balance de saldos, ajustes, saldos ajustados, el estado de resultado cuadrado, resultado acumulado cuadrado y el estado de situación financiera cuadrado. Y así es como se arma un balance constructivo. ¿Te van a pedir armar balance constructivo? Sí, siempre viene. Así que lo más probable es que te pidan armar un balance constructivo. Así que repasa cómo se rellena un balance constructivo, por favor, que es otro tema fijo para la primera PC. En todos los exámenes que vamos a hacer durante esta semana, vamos a ver balance constructivo en al menos 3 exámenes. Entonces es un tema, al igual que los asientos y ajustes, es un tema que fijo siempre entra. O sea, hay temas fijos que sí o sí siempre te va a entrar. Y uno de ellos es el balance constructivo, asientos de operación y ajustes. Eso jamás te puedes olvidar en una primera PC. ¿Sí? ¿Preguntas por el balance constructivo? Ok, ahora todavía no termino esta primera pregunta. ¿Qué más me piden? A ver. ¿Qué dice? Una vez que ya terminé el balance constructivo, vamos a elaborar el estado de situación financiera. Ok, ahora, una vez que ya tienes el balance constructivo, vamos a elaborar el estado de situación financiera. ¿Cómo elaboras un estado de situación financiera? Súper fácil. Primero tienes que saber la estructura del estado de situación financiera, empezando por ahí, y obviamente lo vas a sacar de esta columna. Así que voy a ocultar todas estas columnas y solamente me voy a quedar con la columna que dice estado de situación financiera. Y lo voy a registrar aquí. Estado de situación financiera. Y tienes que armar el estado, básicamente. Así que lo voy a hacer rápidamente. Para eso tienes que saber la estructura de un estado financiero. Voy a comenzar. A ver, me dan un segundito, por favor, que me están tocando mi puerta y no sé quién es. Así que me dan un segundito y ahorita armo el estado de situación financiera. Si no recuerdas, ve buscando en tu resumen la estructura. Un segundo, por favor. Volví. Ok, vamos a hacer el estado de situación financiera. ¿Cómo se llama la empresa? No me acuerdo. A ver. Este verano sí apruebo SAC. Ok. Entonces, este verano sí apruebo SAC. Debajo colocas estado de situación financiera. La fecha al 31 de diciembre del 2022 y expresado en soles. Y lo único que tienes que saber aquí es la estructura. Comienzas con los activos. Activos. Debajo de los activos colocas activos corrientes. Y ya sabes que el estado de situación financiera tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Primero viene el efectivo. Y todo lo vas a jalar de tu balance. Buscas, a ver, efectivo, aquí está, caja banco. Luego, valores negociables. Luego, cuentas por cobrar a comerciales. Luego, provisión para incobrables. Y ya sabes que la provisión para incobrables siempre es en negativo, menos y negativo. Luego viene la mercadería, que también lo tienes en tu balance,
Y finalmente viene el seguro pagado por adelantado, que también lo tienes en tu balance, que está aquí al final. Yo más o menos me acuerdo. Tú lo tendrías que buscar. Listo, eso sería todo. Y sumas. Total de activos corrientes. Y sumas y restas dependiendo del signo. Listo. Luego vienen los activos no corrientes. ¿A qué es igual los activos no corrientes? Según toda la lista que tú tienes en tu resumen, tienes que buscar dependiendo de aquí. Los activos no corrientes solamente me queda vehículo, no, maquinaria y equipo y su depreciación acumulada. Entonces lo registras. Maquinaria y equipo y debajo su depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo es de 750.000 y la depreciación acumulada de 19.687. Son los únicos activos no corrientes que tienes y sumas. Total de activos no corrientes. Luego vienen los pasivos y solamente tienes pasivos corrientes. Listo. Pasivos. Primero comienzas con tributo por pagar, que sí lo tienes, lo buscas en tu balance. Tributo por pagar lo tengo por aquí. Ahí está, tributo por pagar. Luego cuentas por pagar a comerciales, que también lo tienes. 10.000. Luego puedes colocar préstamo por pagar, que también lo tienes. Luego puedes colocar interés por pagar, que también lo tienes por acá. Uy. Interés por pagar lo agregas. Y finalmente cuentas por pagar diversas, que también lo tienes, que está aquí. Esos serían todos los pasivos corrientes que tienes en este ejercicio, si no me estoy olvidando de ninguno. A ver, cuentas por pagar ya está. Interés por pagar ya lo puse. Sí, tributo por pagar también. Son los únicos pasivos corrientes. Entonces colocas total de pasivos corrientes. Y luego viene el famoso patrimonio. Patrimonio. Y dentro del patrimonio hay tres cuentas. Capital social, reserva legal en este orden, porque sabes que el Estado tiene un orden, y resultados acumulados, o también le puedes colocar utilidades retenidas. Cualquiera de los dos son sinónimos y lo jalas de tu balance. Capital social, 1.120.000, reserva legal, 79.000 y resultados acumulados, 647.000. Y sumas. Y ahora para ver si realmente me cuadra, vamos a sumar. Total de activos más total de pasivo más patrimonio. ¿Te cuadró? Muy bien. Te cuadró. Listo. Y ahí tienes el estado de situación financiera. Todo eso lo tienes que hacer a mano. Obviamente yo lo he hecho rapidísimo porque tengo como que las cuentas en mi cabeza y sé más o menos qué cuentas hay en este ejercicio. Claramente tú en el examen tendrías que buscar y también ubicarte en un orden, porque este estado tiene un orden. Y yo ya te pasé la teoría de los estados financieros en nuestra primera clase y ahí hay un orden para hacer estados. Tienes que aprenderte eso. Listo. Y finalmente, para terminar esta primera pregunta que es larga,
Y para pasar a la siguiente, ratios, que lo voy a hacer acá mismo. Una vez que ya terminaste con los estados financieros, ahora te están pidiendo lo siguiente. Punto número D. Dice, calcular los siguientes ratios financieros y dé una interpretación por cada uno de ellos. Solo te piden dos tipos de ratios calcular, liquidez ácida y endeudamiento patrimonial. Entonces, los ratios lo voy a calcular aquí abajito nada más. A ver. Aquí. Hallando ratios financieros. En este examen te daban un anexo, ¿de acuerdo? Te daban un anexo aquí, al final, para que tú puedas, si no recordabas alguna fórmula, hacerlo. Entonces voy a hacer la liquidez ácida. Aquí está la liquidez ácida primero. Entonces vamos a calcular la liquidez ácida. La liquidez ácida tiene esta fórmula, en el debe tienes que sumar, dependiendo de tu estado de situación financiera, que tiene que estar correcto, obviamente, porque si tu estado de situación financiera está mal, obviamente tus ratios van a estar mal. Entonces, la liquidez ácida va a ser sumas el efectivo más los valores negociables más las cuentas por cobrar y restas estos 31.000. Y en el denominador están los pasivos corrientes. ¿Listo? Divides y ya tienes la liquidez ácida. Te sale, si lo redondeas a 2 decimales, te sale 3.98. Ya tienes la primera liquidez ácida, ahora tienes que interpretar. ¿Qué significa que la empresa tenga una liquidez ácida mayor a 1? Que te sale 3.98. Significa que la empresa tiene buena liquidez para pagar deudas a corto plazo. Esa es su interpretación y esta interpretación lo puedes encontrar en el resumen de ratios. ¿Cómo se interpretan los ratios de liquidez? Cuando el ratio es mayor a 1, quiere decir que la empresa tiene una buena liquidez para pagar deudas a corto plazo. Listo, ya tienes el primer ratio. Y luego vamos a hallar el otro ratio que me piden de endeudamiento patrimonial. El ratio de endeudamiento patrimonial en el numerador es pasivo total, o sea, es la suma del pasivo corriente, que es 346.000 más 0, porque no tengo los no corrientes. Pasivo total entre patrimonio neto. Divides y te va a salir el ratio de endeudamiento patrimonial, que es 0. Si lo redondeas, 0.19. ¿Eso qué quiere decir? Interpreta. Cuando un ratio de endeudamiento patrimonial es menor a 1, y eso también está en tu resumen de ratios, cuando un ratio de endeudamiento patrimonial es menor a 1, eso significa que la empresa tiene buen endeudamiento, ¿no? Tiene buen endeudamiento. Entonces puedes poner, la empresa tiene buen endeudamiento para pagar sus deudas de mediano o largo plazo. O sea, ¿qué quiere decir que un endeudamiento patrimonial sea menor a 1? Que tú estás endeudado, sí, pero de una manera normal. O sea, tienes la capacidad para pagar esas deudas. Y listo. Y por eso creo que te daban 2 puntos más. Y con eso tenías 10 puntos. Ahora, hasta aquí, preguntas. O sea, en una pregunta te han metido como 4 temas. Asientos y ajustes, balance constructivo, estado financiero y ratios. Ahora, vamos a ir por un tema de tiempo. Voy a dejar la pregunta 2. La pregunta 2 yo lo voy a grabar, ¿de acuerdo? Pero previamente a la pregunta 2, tienes que saber la teoría de costos. De nada me sirve que yo te explique esta pregunta si tú no has revisado la teoría de costos. Entonces, para que tú hagas la pregunta 2 y entiendas lo que te estaban pidiendo, yo después de esta clase te voy a subir una clase grabada de la teoría de costos. La única manera que puedas entender esta pregunta es repasando la teoría de costos, que yo te lo voy a enviar grabado.
Y luego te voy a enviar grabado también la resolución de esta pregunta. Como te vuelvo a repetir, yo nunca enseño costos porque casi nunca entra en la primera PC. Nunca, en verdad, entra en la primera PC costos. Pero ahora sí lo tienes que estudiar porque en ciclo verano vino una pregunta de costos. Y como la gran mayoría no estudió costos, nadie obtuvo el 6 puntos. Entonces, por ahora, para que no te pase esto en este ciclo, tú debes de repasar. Por más que no te venga, porque yo no sé lo que te va a venir en tu examen, por más que no te venga, yo te sugiero que repases. Y por ende, te voy a subir un par de videos para que tú lo puedas ver. ¿Sí? Yo nunca enseño costos. En verdad, yo siempre decía que no estudies costos, pero ya vino en un ciclo verano del ciclo pasado, o sea, ahorita. Entonces, tienes que estudiar, porque también puede ser un tema que te puede entrar. Sí, entonces la pregunta 2 se los voy a pasar grabado, pero primero tienen que saber la teoría de costos. Ok, me voy por la pregunta 3 que me interesa porque la pregunta 3 ya tenemos la capacidad de poder hacer. Con toda la teoría que hemos repasado hasta el momento, podemos hacer la pregunta 3 juntos. Depreciación 4 puntos y con eso voy a terminar la clase de hoy. Esta pregunta es una pregunta, un mini caso, no tiene nada que ver con las preguntas anteriores y netamente se centra en el tema de depreciación. Este tema también es fija para tu examen. Depreciación siempre entra. Venta de activo fijo, cómo se deprecia, tienes que saber. Ahora sí, voy a volver a compartir la pantalla y vamos a hacer la última pregunta. Pregunta 3. Présteme mucha atención a esta pregunta porque es una pregunta que tiene un poco de nivel. A ver, comencemos. Dice, 4 puntos, ¿ah? La empresa Ferrocarriles del Perú, SAC, inició operaciones el 1 de enero del 2020 y compró el 1 de marzo del 2021 equipos por 345.000 soles, con una vida útil de 20 años y un valor de rescate del 10%. El 1 de noviembre del mismo año se vendió en efectivo la cuarta parte de estos activos en 67.000 soles. En las revisiones del cierre del ejercicio del 2021 se comprueba que estas últimas operaciones no fueron registradas. Por lo tanto, se les solicita registrar el ajuste de la depreciación para el año 2021 en un solo asiento, registrar el asiento de venta del activo fijo y por último, calcular el valor en libros de los activos fijos de la empresa Ferrocarriles del Perú SAC al 1 de junio del 2022. Eso es todo lo que te piden en la pregunta 3 para llevarte 4 puntos y puedas aprobar este examen con 14, por así decirlo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, hay que esquematizar los datos que me dan. O sea, si ustedes no son ordenados, no van a poder ver qué es lo que les están pidiendo o qué información tienen. Yo lo que voy a hacer es colocar los equipos que compré. Entonces voy a poner aquí equipos. Y voy a colocar, ¿cuándo compré los equipos? Fecha de compra, 1 de marzo del 21. Ok. ¿Cuánto me costó los equipos? Me costó 345.000. Perfecto. ¿Tiene valor de rescate? Sí, valor de rescate es el 10%, o sea, el 10% de los 345.000 y tiene una vida útil de 20 años. Ok. Y obviamente con esta información, ¿qué puedes sacar? La depreciación anual y mensual. El anual sería costo menos valor de rescate entre los años y el mensual sería el anual entre 12. Hasta aquí. ¿Alguien se perdió por lo que hice? Solamente deprecié con estos datos que me daban. Nada más. Ahora, sigo leyendo. Luego dice, el 1 de noviembre del mismo año se vendió
en efectivo la cuarta parte de estos activos. ¿Qué quiere decir? Para esto tú tienes que entender lo siguiente. Yo tenía, imagínense que nosotros somos los dueños, yo tenía en equipos, en mi empresa, yo tenía equipos valorizados en 345.000 soles. Pero me dice el problema que el 1 de noviembre del año 2021 he vendido de estos 345.000 soles que yo tenía, he vendido la cuarta parte. Entonces, hay activos fijos que estamos vendiendo, pero no es todos los activos fijos, solamente es la cuarta parte. Entonces, yo te sugiero que hagas un nuevo cálculo de esos activos fijos que estás vendiendo. Y para eso lo voy a colocar abajo. Y voy a poner equipos que estoy vendiendo. Equipos vendidos. Los equipos vendidos también lo compraste, obviamente, el 1 de marzo del 2021. Pero ahora, ¿cuánto es el costo de esos equipos vendidos? El costo de esos equipos vendidos, según el problema, es la cuarta parte. O sea, yo tenía equipos valorizados en 345.000 y estoy vendiendo la cuarta parte, o sea, entre 4. O sea, el costo de esos equipos que yo estoy vendiendo serían 86.250. Saca el valor de rescate también, que es el 10%, eso no cambia, el valor de rescate se mantiene, 10% del costo de los nuevos equipos vendidos, y su vida útil también se mantiene, son 20 años. ¿Para qué hice eso? Para volver a calcular la depreciación anual y mensual, pero solo de los equipos vendidos, que sería el costo de los equipos que estoy vendiendo menos su valor de rescate entre los años. Ya tengo el anual, ahora divídelo entre 12 y tienes el mensual. Hasta aquí, ¿alguien se perdió? Lo único que he hecho para aquellas personas que de repente están un poco, que no entienden, lo único que he hecho es, primero, estoy depreciando, sacando la depreciación anual y mensual por los equipos que yo tenía en un inicio, que fueron los 345.000 soles. Luego que hice eso, como hay una parte de estos 345.000 de equipos que voy a vender, hago otro resumen, pero solamente por los equipos que voy a vender, que fueron 86.250. ¿De acuerdo? Ahora, te falta un último resumen. ¿Cuál es ese último resumen? Si tú el 1 de noviembre lo estás vendiendo, porque los equipos vendidos fue el 1 de noviembre del 2021, ¿cierto? Lo estás vendiendo el 1 de noviembre del 2021. Yo te pregunto, a partir del 1 de noviembre del 2021, ¿cuánto costaría tus equipos? Haz un nuevo resumen. Mis equipos a partir del 1 de noviembre del 2021, que estoy vendiendo una parte de ellos, mis equipos costaría lo siguiente. Mi equipo costaría, a partir del 1 de noviembre que estoy vendiendo una parte del equipo, costaría el costo inicial menos el costo del equipo que voy a vender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del 1 de noviembre hacia adelante, tu equipo va a tener un costo de 258.750, ya no de 345.000. Porque de estos 345.000 que tú tienes, como voy a vender un equipo valorizado en 86.000, entonces a partir del 1 de noviembre mi equipo va a bajar su valor y ahora va a costar 258. Y vuelve a sacar todo lo demás para volver a calcular la depreciación. Valor de rescate, el 10% de esa cantidad. Su vida útil no cambia, 20 años, y saca la depreciación anual y mensual. Costo menos valor de rescate entre los años. Y ahí está. Esas son las 3 fases de los equipos. Voy a volver a repetir. Primera fase, hacer y calcular la depreciación por los equipos que yo tengo en ese momento, por los 345.000. Segunda fase,
hacer un nuevo resumen por los equipos que yo estoy vendiendo, que como no es todo, solamente estoy vendiendo una parte, tienes que hacer un nuevo resumen. Y finalmente, decirme cuánto va a valer tus equipos después de la venta. Después de la venta, que justamente fue el 1 de noviembre, o sea, a partir del 1 de noviembre hacia adelante, mis equipos tienen un costo de 258 y sacas la depreciación por este valor. Esos son tus 3 resúmenes previos que tienes que haber hecho para poder calcular ahora sí lo que me pide. Una vez que hayas hecho esto, empezamos a calcular. Pregunta número 1. Registrar el ajuste de la depreciación por el año 2021. Como a ti te piden por el año 2021, primero tienes que contar. ¿Cuándo compraste tus activos? 1 de marzo del 2021. Entonces, como a mí me piden registrar el asiento de depreciación por todo el año 2021, tú tienes que contar. Del 1 de marzo del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, esta fecha hay que partirlo. ¿Por qué hay que partirlo? Porque recuerda que tú tienes como 2 tipos de equipos. El primer equipo con un valor de 345,000 del 1 de marzo al 1 de noviembre, y a partir del 1 de noviembre hacia adelante tus equipos bajan de valor. Entonces, estas fechas, para calcular la depreciación, estas fechas se van a partir en 2. La primera va a ser del 1 de marzo del 21 al 1 de noviembre del 21, que vendí una parte del equipo. ¿Cuántos meses de depreciación hay aquí? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Solo 8 meses. Noviembre no se cuenta porque es primero. Solo tengo 8 meses. Entonces, en toda esta fecha se va a depreciar 8 por el mensual. Porque en toda esta fecha yo tengo un activo valorizado en 345,000. ¿Por qué hasta el 1 de noviembre? Porque el 1 de noviembre justamente se vende una parte de ellos. Entonces, del 1 de marzo al 1 de noviembre voy a depreciar 8 meses y voy a multiplicar 8 por esta depreciación mensual de aquí. Ahora, a partir del 1 de noviembre, cuando yo vendí el activo fijo, a partir de esa fecha hacia adelante, obviamente mis equipos bajan su valor. Entonces, a partir del 1 de noviembre del 21 hasta el 31 de diciembre del 21, hay 2 meses por depreciar. Y esos 2 meses que tienes que depreciar lo vas a sacar por este nuevo resumen de aquí. 2 por el mensual. Porque a partir del 1 de noviembre el costo de mis activos disminuyó. Y ahora sí, ¿cuánto es la depreciación? Sumas. Ahí está. Y ahora hace el asiento. ¿Cómo sería el asiento? El asiento sería así. Debe y haber. Y como ya calculaste cuánto es la depreciación por el año 2021 de los equipos, haces el asiento. Gasto por depreciación del equipo contra depreciación acumulada del equipo. Y así terminas el primer asiento. Si te das cuenta, tenías que depreciar 10 meses, pero estaba partido. 8 meses era usando esta depreciación de acá de 1,293 y los otros 2 meses tenías que usar esta depreciación de acá de 970. Por eso previamente hice mis resúmenes. ¿Alguien se perdió por la pregunta 1? Ok, ahora voy a la pregunta 2. Dice, registrar el asiento de venta del activo fijo. Ok, voy a registrar el asiento de venta del activo fijo. Solo te piden el asiento de venta, nada más. 2. Registrar el asiento de venta del activo fijo. Para registrar el asiento de venta del activo fijo, tienes que saber cómo es el asiento de venta.
Un asiento de venta de un activo fijo. Primero tienes que preguntarte, ¿es al contado o al crédito? El problema te dice que se vendió el 1 de noviembre en efectivo, o sea, sube mi efectivo. Fue al contado por 67.000 soles. Listo. Una vez que ya tienes el costo, o mejor dicho, ya tienes a cuánto vendiste ese activo fijo, ahora ¿qué tienes que hacer? Tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de ese equipo. Y para eliminar toda la depreciación acumulada lo vamos a colocar acá. Eliminando la depreciación acumulada del activo fijo que estoy vendiendo. Y tienes que tomar la fecha de compra hasta la fecha de venta. ¿Cuándo lo compraste? Te vas a tu resumen. Yo compré los equipos vendidos el 1 de marzo y lo estoy vendiendo el 1 de noviembre. Entonces, yo lo compré el 1 de marzo del 2021 y lo estoy vendiendo el 1 de noviembre del 2021. ¿Cuántos meses hay aquí? 8. Entonces, como tienes que eliminar toda la depreciación del activo fijo que estás vendiendo, por eso hice el resumen solamente de los equipos vendidos, para poder multiplicar esos 8 meses que voy a eliminar por la depreciación mensual, pero de los equipos vendidos, o sea, de esto de aquí. Sería 8 meses por 323.44, solo del resumen de los equipos vendidos. Porque esta depreciación acumulada del equipo es en base al equipo vendido. Entonces, solamente usas el resumen del equipo vendido. Dejas un espacio y en el haber colocas el costo del equipo vendido. ¿Cuánto te costó ese equipo que estás vendiendo? 86.250. Eso es lo que te costó, la cuarta parte. Y al ojo, ¿dónde suma el menor? En el debe. Colocas haber menos debe. Y como te salió esto en el debe, esta cantidad es una pérdida. Y colocas pérdida por venta de equipo. Y así es como tendrías que haber hecho el asiento número 2 para llevarte 1.5. Esto. Pregunta por la 2. Ok, y por último, la 3. ¿Qué te preguntan en la 3? Te piden calcular el valor neto en libros, o sea, el BNL, de los activos fijos de la empresa al 1 de junio del 2022. Te están pidiendo calcular el valor neto en libros. Y para eso, si tú no recuerdas, pero en tu resumen de ajustes está, hay una forma de cómo calcular el valor neto en libros. El valor neto en libros al 1 de junio del 2022 tiene esta fórmula. Es el costo inicial de sus activos fijos menos toda la depreciación acumulada hasta el 1 de junio del 2022, que es lo que te pide. Entonces tienes que aplicar esta fórmula. Para responder a la pregunta 3, tenías que saber primero cuál era la fórmula del valor neto en libros. Y ahora sí comienza. Primero hay el costo inicial. ¿A cuánto te sale el costo inicial? Te vas al resumen, que es sumamente importante, y dices, mis equipos inicialmente tenían un costo de 345.000. Perfecto. Y ahora le tengo que eliminar toda la depreciación acumulada al 1 de junio del 2022. Para esto, para poder hallar la depreciación acumulada al 1 de junio del 2022, lo tienes que hacer por partes. Entonces voy a poner aquí, hallando la depreciación acumulada al 1 de junio del 2022. Y tienes que contar desde la fecha que compraste. ¿Cuándo compraste el activo? 1 de marzo. Entonces, del 1 de marzo al 1 de noviembre vamos a depreciar toda esta primera parte. Del 1 de marzo del 21 al 1 de noviembre del 21 que vendí,
hay, si no más recuerdo, 8 meses. Entonces voy a depreciar esto primero, por partes. Del 1 de marzo al 1 de noviembre que vendí, voy a depreciar 8 meses. Sería 8 por el mensual del primer equipo, 1.293. Y a partir del 1 de noviembre hacia adelante, o sea, a partir del 1 de noviembre hacia adelante, como mis equipos bajó de valor, porque había un tipo de equipo que vendí, ¿cierto? Entonces, como mi equipo bajó de valor, a partir del 1 de noviembre hacia adelante, ese va a ser su depreciación. Entonces, a partir del 1 de noviembre del 2021 hasta el 1 de junio del 2022 que me están pidiendo, ¿cuántos meses ha pasado? Cuenta, todo noviembre, todo diciembre, hay 2 meses y de ahí enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cuento hasta mayo porque junio no se cuenta porque es primero. Entonces ha pasado 7 meses. Entonces multiplica 7 por el mensual de estos equipos de acá. Y ahí está toda la depreciación acumulada desde que lo compraste hasta la fecha que te piden, pero está partido. ¿Por qué partido? Porque recuerda que al 1 de noviembre, como vendiste un equipo, las depreciaciones de los equipos han variado. Primero calculas del 1 de marzo al 1 de noviembre los 8 primeros meses y luego del 1 de noviembre hacia adelante calculas los otros 7 meses, partido. Sumas y eso sería tu depreciación acumulada total de estos equipos al 1 de junio. ¿Cuánto sería? 17.142. Y ahora que tienes estos dos datos, puedes hallar el valor neto en libros. ¿A cuánto asciende el valor neto en libros? Sería el costo inicial menos toda la depreciación acumulada que acabo de calcular. Respuesta, 327.857.81. Y por este cálculo, porque solo te pedían calcular, o sea, determinar el valor, por este cálculo te daban 1.5 más. Y así obtenías los 4 puntos de esa pregunta. Fácil no era. O sea, lo complicado en la pregunta 3, porque estaba sencillo, pero lo complicado en la pregunta 3 es que te des cuenta de estos cálculos previos. Eso era lo complicado. Que te des cuenta que primero el equipo tenía un valor y después de la venta el equipo bajaba su valor. Eso tenías que darte cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te tenías que dar cuenta? Porque las depreciaciones mensuales varían. En un inicio su depreciación mensual fue 1.293. Pero luego, como vendiste una parte del equipo, luego a partir del 1 de noviembre su depreciación mensual bajó de valor. Por eso hay 2 resúmenes de los equipos. Y otra cosa que tenías que darte cuenta es hacer un resumen propio de los equipos que estabas vendiendo. Eso era la clave en esta pregunta. Y si tenías esto, ya podías hacerlo lo demás. Y esto es una pregunta con un nivel. Y vale 4 puntos. ¿Preguntas? Ya, esto es una PC pasada, por ejemplo. Ahora, las personas que pensaban que la primera PC1 es fácil, no es fácil. Obviamente no te van a poner nivel pollito la PC1, te van a poner en un nivel como un chico de conta intermedia, de un nivel que obviamente, entre comillas, tú pasaste funda y el profesor asume, ¿no?, que tú te acuerdas todo. Entonces, siempre te ponen un nivel un poco más alto. Pero esto, a mi parecer, esta PC es entre las más sencillas. Ahorita te puede parecer complicado, eso es normal, porque recién te estás incorporando a estudiar de nuevo después de tus vacaciones, recién estás acordándote ciertos temas, pero ya te recomiendo que desde hoy te pongas a estudiar. ¿Por qué? Porque los exámenes presenciales son más sencillos que los virtuales. Los virtuales tienen el triple de nivel que estas preguntas. ¿Sí? Entonces, tu examen no va a estar como que facilito, nivel pollito, pero tienes que saber lo esencial.
¿Cuál es lo esencial? Tienes que saber, si quieren anoten, tienes que saber sí o sí asientos de operación. Tienes que saber todo lo relacionado a los ajustes. Tienes que saber cómo armar un balance constructivo. Tienes que saber armar estados financieros. Y luego de eso, de esos 4 temas, repasa ratios financieros, que suele venir a veces hasta 6 puntos, y el tema de costos. Pero los 4 primeros puntos que ya te mencioné son fijas para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, de este examen de la 2023-0, podrías haberte sacado 14 puntos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta obviamente fue una pregunta truco, no una pregunta que nunca ha venido en la primera PC y vino. Ahora, esta pregunta 2, por un tema de tiempo, no lo estoy haciendo, pero obviamente lo voy a grabar. Lo voy a grabar y lo voy a subir a la plataforma. Claro está, antes de que ustedes se vayan y hagan la pregunta 2, tienen que saber la teoría. Entonces, primero, revisa la teoría de costos que te voy a enviar por la plataforma y luego te pones a hacer la pregunta 2. Ahora, la pregunta 1, ya saben, la pregunta 1 fue de los temas que ya hemos visto: ajustes, balance constructivo, ratios, estados. Y la pregunta 3 fue una pregunta de depreciación. La pregunta 1 y 3 sí o sí lo tienes que saber porque son las preguntas típicas. En cambio, la pregunta 2, que fue costos, nunca viene costos, pero tienes que también estudiar costos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, comentarios por el chat, porque no he tenido preguntas y eso me preocupa, porque no sé si lograron entender o literalmente dijeron qué es esto. A ver, preguntas para ya irnos y descansar un rato. Angie, Ariana, Benja, Claudia, Fabiana, Luciana, Macarena, Mía y Vale. ¿Qué tal sintieron este examen ciclo verano? Quiero comentarios. Valeria, todo bien, Gina. Ok. Los demás, quiero las opiniones de los demás. A ver, ¿qué tal? Porque no he tenido preguntas. Fabiana, me pareció larga. Creo que 110 minutos no se terminaba. Sí, era un poco larga. Siempre la primera PC es larga. Ariana, creo que un poco larga la primera parte. Sí, esos 10 puntos sí era un poco largo. ¿Qué otros comentarios? A ver. Por ejemplo, la media de esta PC fue 5 o 6, creo. No es para asustarles, es porque es la primera PC, o sea, no se asusten si ustedes en la primera PC tienen 10, 11, 12, o sea, no pretendan tener un 20, ¿de acuerdo? Porque es un poco raro tener un 20 en la primera PC, porque es como que algo que el profesor no te está enseñando, ¿de acuerdo? No te está enseñando, tienes que recordar todo en una semana, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí les sugiero es que practiquen y den lo mejor de sí en esta primera PC. No se asusten porque la primera PC1 siempre la media es muy baja. Pero no se asusten porque también he tenido personas que se han sacado 14. Pero sí tienes que estudiar. Para esta primera PC, dale lo más que puedas, estudia muy bien y sácate lo máximo que puedas. Porque es la primera PC, es como la primera PC filtro, ¿no? Que te preguntan cosas del curso pasado. Ahora, me preguntan por aquí, Gina, ¿la PC1 más o cuánto tiempo dan para resolver el examen? Dan tal cual, dan 110 minutos, como dice aquí el enunciado. 110 minutos, pero esta PC sí me pareció larga en comparación a las demás, pero sí daban 110 minutos. ¿Sí? A ver, ¿qué otros comentarios tengo? Se entendió bien, dice Angie, pero fue muy larga. Sí, fue muy larga. La gran mayoría no lo terminó. Sí, la PC1 es este sábado, así que ustedes a partir de hoy hacia adelante tienen que estar modo PC1, tienen que ya estar practicando su teoría, ponerse al día, etcétera. Ahora, Fabiana me pregunta, Gina, ¿es verdad que en el 2022 vino preguntas de teoría para marcar? Sí, justamente vamos a ver el día de mañana que tenemos clase, lunes y martes que tenemos el segundo seminario, vamos a ver la PC 2022-2. Hubieron preguntas para marcar de ratios. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a intentar ver todos los exámenes que han sido presenciales.
Macarena me dice, si haces un mal ajuste, ¿ya arruinas toda la primera pregunta que vale 10 puntos? Sí, eso es cierto. Si tú hacías algo mal aquí en los ajustes, obviamente el balance constructivo iba a estar mal. Pero no es que te pongan cero. Hay profesores que consideran, pero ya te iba a correr error y todo lo demás error, porque si hacías mal el balance constructivo, hacías mal el estado financiero y hacías mal los ratios. Sí. Entonces, por eso hay que chancar bien en asientos y ajustes. Es importante saber eso, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ya no los canso más. Pónganse a practicar, por favor. Si tienen alguna duda o pregunta fuera de la clase, me escriben. Si quieren que algo les explique, me escriben también. Ahorita les voy a mandar la solución de este examen. Voy a subir la clase a la plataforma y les voy a ir comentando durante el día cuando suba la clase de costos para que también lo revisen. ¿Sí? Nada, cuídense mucho y mañana ya saben los horarios de clase. Lunes y martes hay la misma clase, ¿de acuerdo? En los horarios que ya les envié y se hace lo mismo. Puedes entrar lunes o puedes entrar martes. Cuídense, nos vemos mañana. Chao.